Resulta que este audio que presentaron estos acuciosos periodistas que daban clases de ética estaba falsificado, había sido editado maliciosamente para cambiar el sentido de la declaración de Jesús Vázquez. ¿Quién entregó este audio? Pues el mismo secretario general de Fuerza Popular, José Klimper. Ahora, tenemos que aclarar que todavía no está claro si desde Fuerza Popular llegó la edición maliciosa de este audio. Tratamos de aclararlo en este reportaje. Lo que vamos a desarrollar a continuación es la historia de una mala práctica periodística atribuible a una persona que perteneció hasta hace unos días al equipo de Las Cosas Como Son, y de ninguna manera a un complot político, a un montaje, ni mucho menos a una historia fabulesca como la que algunos medios lamentablemente han querido presentar. Ellos son Hugo Guerra y Fernando Viaña. Hasta hace una semana, los rostros visibles de un programa de televisión llamado Las Cosas Como Son, que se emitía por Panamericana Televisión. Al lado de ellos está el productor de aquel espacio televisivo, el periodista David Barturén. La tarde de ayer ofrecieron una conferencia de prensa para hablar sobre la cancelación de su programa tras la escandalosa difusión de un audio que había sido editado en lo sustancial, que cambiaba el sentido de lo que había dicho originalmente el ex piloto Jesús Vázquez y que provocó un terremoto de proporciones insospechadas que puso en el mismo epicentro al actual secretario general del partido Fuerza Popular, José Klimper. Acá yo, por lo menos, como colaborador permanente de este programa, no veo que haya un escandalete político, nada. Eso me parece ficción. Fernando Palomino, pero vayamos al inicio de esta historia. Esto es en referencia a hace exactamente una semana, el programa Las Cosas Como Son, que se transmitía por Panamericana Televisión, trató de desacreditar a Jesús Vázquez, el ex informante de la DEA, que grabó a Joaquín Ramírez, el cuestionado congresista fujimorista, que es investigado junto a su familia por la Fiscalía Especializada en Lavado de Dinero. Como se recuerda, Cuarto Poder y el programa Univisión Investiga, de la cadena del mismo nombre, revelaron que Joaquín Ramírez está en la mira de la DEA, la agencia norteamericana que combate el tráfico de drogas. Tras esta publicación, Las Cosas Como Son difundió un audio entre Jesús Francisco Vázquez y Fernando Palomino, un peruano afincado en Estados Unidos y dueño de un restaurante en ese país. Oye, ¿qué fue? Acá pues estoy esperando, están que me ataquen ahora. ¿Y por qué te están atacando? ¿Ah? ¿Por qué te están atacando? Porque es falso lo que digo. Porque te metes en problemas, ¿no? Bueno, cada quien pues se mete en líos, compadre. Tú estás con muchos problemas, que metes en más problemas, ¿no? En este audio, Jesús Vázquez se desdecía de lo que había afirmado ante Cuarto Poder y Univisión Investiga. El audio original de aquella conversación, sin cortes ni ediciones, fue revelado por América Noticias el jueves último. Oye, ¿qué fue? Acá pues estoy esperando, están que me ataquen ahora. ¿Y por qué te están atacando entonces? ¿Ah? ¿Por qué te están atacando? Porque es falso lo que digo. Bueno, porque te metes en problemas, ¿no? Entonces me da la verdad. Es verdad. ¿Ah? Es verdad, no es falso. Bueno, cada quien pues se mete en líos, compadre. Tú estás con muchos problemas, te metes en más problemas tú, ¿no? Es verdad, no es falso. Es verdad, no es falso, decía en realidad el piloto Jesús Vázquez, reafirmando la versión que había dado ante Cuarto Poder. Con esto se confirmaba que el programa Las Cosas Como Son había emitido un audio editado. Pero ¿cómo se dio a luz la verdad? Quien lo denunció públicamente fue Mayra Albán,
una periodista que precisamente había trabajado en ese programa y que tuvo las agallas de renunciar cuando descubrió la burda manipulación que se había cometido. Yo estuve trabajando como reportera en el programa Las Cosas Como Son hasta este último martes, y la razón de mi salida fue porque descubrí en uno de los USBs que me habían dado con los audios que contenían que salir en este último domingo, descubrí el audio completo de Jesús Vázquez y pude corroborar que evidentemente estaba editado en 30 segundos, ¿no? Le habían quitado 30 segundos a la grabación original. ¿Y cómo llegó ese audio y otros documentos de Jesús Vázquez al hoy cancelado programa Las Cosas Como Son? La periodista Mayra Albán lo cuenta. Según el testimonio de mi productor, que es David Barturen, supe que el señor Klimper va donde uno de los directivos del canal, en este caso el señor Pedro Arbulú, le da este material, él se lo envía al señor Mori, que es el abogado del canal, y él se lo da a David Barturen, que es el productor del canal. Tú seas tan ingenuo. Mayra Albán graficaba una sorprendente ruta. Según su versión, el audio fue entregado por el secretario general de Fuerza Popular, José Klimper, a Pedro Arbulú, entonces presidente del directorio de Panamericana Televisión. Este se lo habría hecho llegar a Mario Mori, el abogado de ese canal, quien a su vez se lo habría entregado al productor David Barturen. Frente a esta delicada versión, buscamos a todos los aludidos por Mayra Albán, consiguiendo la declaración de algunos de estos, pero fue recién la noche del viernes cuando el secretario general de Fuerza Popular, José Klimper, admitió haber entregado un USB con información de Vázquez a un alto directivo de Panamericana Televisión. Es aquí que empezaron a aclararse las cosas. Y llamé a un funcionario de Canal 5 y le envío un audio que es la conversación entre el señor Palomino y el señor Vázquez, donde el señor Palomino le trata de cobrar una deuda y ahí el señor Vázquez dice lo que dice. Eso fue el viernes 20 que hablé con el funcionario de Canal 5. Quedamos en que él lo recogería de mi casa, yo tenía que salir el sábado temprano, dejé un sobre a nombre de TV5, lo recogieron el sábado a las 9 de la mañana de la portería del edificio donde yo vivo, y desde ahí no tengo ninguna información. Y aunque José Klimper admitió la entrega de un audio al directivo Pedro Arbulú, negó tener alguna participación en la edición de la conversación, que luego fue propalada en Las Cosas Como Son. ¿Cómo esa información que yo le dejé, sobre la que me reafirmo y sobre la que tengo los originales, por supuesto, terminó en lo que salió al aire en el programa Las Cosas Como Son? No tenemos, ni tengo yo, ninguna intervención, ninguna injerencia y ciertamente ninguna responsabilidad. El jueves último, luego de recoger la versión de la periodista Mayra Albán, nos comunicamos con el exdirectivo de Panamericana Televisión, Pedro Arbulú, quien negó tajantemente tener alguna participación en esta historia. Sin embargo, un día después terminó aceptando que sí había recibido el material. Efectivamente, él me llamó y me comentó que tenía un material terminado, donde hay los mayores del país. Ese material lo mandé a recoger y se lo envié al director del programa Las Cosas Como Son. ¿Qué si usted tiene un equipo de prensa, no le envió ese contenido a su equipo de prensa y se lo envió a un programa alquilado por la Universidad San Martín? No le envié al equipo de prensa porque no consideré que era pertinente enviarlo al equipo de prensa, simplemente por un tema personal mío, que no involucra al canal en absoluto, se le envié al director de este programa. Esta participación le ha costado el puesto a Pedro Arbulú. El último sábado, Panamericana Televisión emitió un comunicado en el que se aceptaba su renuncia. Pero en esta crónica hay todavía varios cabos sueltos. El candidato a vicepresidente de la República por Fuerza Popular, José Klimper, ha dicho que solo entregó un USB al directivo de Panamericana Televisión. Pero
¿Entregó uno o dos USB? Un USB. Pero la periodista Mayra Albán narró que ella recibió 2 USB de manos de su productor, el periodista David Barturén. Así es. Me entregaron a mí 2 USBs. En el USB, que era un USB pequeño, figuraban 2 archivos. Un audio de 2 minutos 30 aproximadamente y unos documentos. Y en un USB grande había el contenido de 6 o 5 audios, que eran conversaciones con otras personas sin editar. En esta grabación casera, la periodista muestra los 2 dispositivos. ¿Por qué te están atacando? Ahí ya no aparece la parte donde Vázquez afirma de que sí es verdadero la versión que había dado antes. Aquí aparece el USB de marca Kingston que José Klimper afirma haber entregado a Pedro Arbulú, y un USB pequeño de otra marca que contenía el audio editado del ex informante de la DEA, Jesús Vázquez. ¿Quién entregó el USB con el audio manipulado y editado? ¿Quién empacó esta mentira para que sea propalada a nivel nacional? David Barturén, productor del ahora cancelado programa Las Cosas Como Son, reconstruye también la ruta de su supuesta primicia desde que recibió el material la mañana del sábado 21 de mayo. La semana pasada me convoca la fuente, que ya ustedes saben, que es el señor Pedro Arbulú, directivo o ex directivo de Panamericana, y me anuncia que hay una noticia muy importante y que él había considerado presentarla a la producción que yo dirigía. Es así que estuvimos esperando finalmente que me entreguen el material, y llegamos al día sábado pasado, sábado 21, en la mañana me entregan este USB, es el original. Pero David Barturén no solo habría recibido un USB de manos de Pedro Arbulú. El ex productor de Las Cosas Como Son ha dicho que el entonces directivo de Panamericana Televisión lo volvió a citar para proporcionarle más material. Le digo, ¿por qué no le pides a tu fuente que te dé un compacto de la conversación solamente entre Vázquez y el señor Fernando Palomino? Bueno, voy a consultar. Después me llama y me dice, sí, ok, ven al country porque ahí te voy a dar el material que está compacto. ¿Okay? Que le entregó la fuente. Que le entregó la fuente, o sea... El segundo encuentro entre Pedro Arbulú y David Barturén se produjo, según su propia versión, la tarde de ese mismo sábado. Bueno, llega el mediodía y nuevamente la fuente, el señor Arbulú, me convoca esta vez al Hotel Country, sobre las 2:30 de la tarde aproximadamente. Yo acudo nuevamente a su encuentro y me entrega este otro USB. Donde explícitamente que está compactada la conversación del señor Palomino con el señor Vázquez, y solamente eso, no estaba ya las otras conversaciones que yo consideré que no eran tan relevantes por cuanto no eran de las mismas personas, ¿no? ¿Quién entregó este segundo USB al entonces directivo de Panamericana Televisión? ¿Quién tenía interés en hacer aparecer al ex informante de la DEA, Jesús Vázquez, como un mentiroso? Llamamos nuevamente a Pedro Arbulú, quien por ahora es el único que tiene esa respuesta, pero no contestó nuestros mensajes. Lo que por el momento se sabe es que estos 2 USB le fueron entregados a Mayra Albán, la periodista del programa, que se iba a encargar de subtitular el audio. La conversación que se emitió, como ya se dijo, fue la compactada, la editada en lo sustancial. Yo asumo esa responsabilidad, pero sabes que las cosas pasan por algo. Y si de repente yo descubría eso en ese momento, yo iba a decirle, ahí sabes qué, David, no voy a hacer esto, y renuncio, me voy, y esos USBs nunca se hubieran quedado conmigo. Y nunca me hubiera fijado lo del correo del señor Klimper y todo esto, ¿no? Albán reconoce su responsabilidad al no haber revisado todo el material, pero de ahí
a involucrarla como parte de una maniobra para desacreditar a una persona, hay una gran diferencia. En lugar de indagar quién editó, manipuló y entregó el audio de Marras, la estrategia parece ser la misma que se ha pretendido utilizar contra Jesús Francisco Vázquez: atacar al mensajero y no investigar el mensaje. Era su función profesional revisar ambos USB de manera exhaustiva, pero su negligencia es la que genera todo esto, genera las especulaciones de si nos han manipulado o no nos han manipulado. La señorita Albán, a quien yo conocí un día que yo fui como invitado al programa cuando no era conductor, la conocí ahí y me pareció una persona que tenía mucho empeño, muchas ganas de hacer las cosas. Yo de acá le quiero decir que ha tomado un camino equivocado, pero es su decisión, no es la mía. Me siento utilizada. Sinceramente, hay cosas que no se pueden permitir, ¿no? Y yo tengo lealtad con mis principios. Y yo me hice periodista porque yo quería saber la verdad de las cosas y quería que la gente lo conozca. El audio, lo concreto es que la edición de un audio trucho ha provocado la cancelación del programa Las Cosas Como Son y la renuncia de Pedro Arbulú como directivo de Panamericana Televisión. Fernando Viaña, por su parte, ha sido separado también del cargo que ocupaba como director de la revista Vela Verde. La gran pregunta que se hacen muchos es por qué José Klimper entregaría un audio sin editar, si este finalmente ratificaba la versión de Vázquez y así como estaba, no habría tenido ningún impacto para desacreditar al denunciante. ¿Quién se beneficiaba con toda esta maniobra? ¿Quién se beneficiaba con toda esa maniobra? Es algo que tiene que preguntarse, que tiene que responderse usted, y la respuesta no es muy difícil. Pero también debemos recordarle que a quién querían perjudicar con esta maniobra es una cosa importante, que querían desprestigiar no solo a Jesús Vázquez, sino también a Cuarto Poder, que es un programa que han venido atacando consistentemente durante 2 semanas. Y vale la pena recordar por qué. Han atacado a Cuarto Poder porque Cuarto Poder se atrevió a decir que existe una funcionaria de la DEA que nos dijo en cámaras que existía una investigación sensible que involucraba al secretario general de Fuerza Popular. Eso fue lo que dijimos y miren todas las consecuencias que ha traído. Y lo que no supo explicar tampoco el vocero de Fuerza Popular, Pedro Espadaro, y lo que en realidad nadie creo que podría explicar es por qué José Klimper entregaría un audio que ratifica la versión de Jesús Vázquez, el testigo que precisamente entierra a Joaquín Ramírez, el exsecretario general de Fuerza Popular. No entendemos por qué José Klimper quisiera entregar un audio que ratifica la versión de alguien que está dando una versión que daña a su agrupación política. ¿Cuál sería el fin de hacer eso? No entendemos. Regresamos.